La guerra ya había terminado, los campos habían sido liberados y el mundo intentaba convencerse de que lo peor había quedado atrás. Pero en 1946, cuando comenzaron los juicios de Nuremberg médicos, salió a la luz una verdad que incluso para una humanidad acostumbrada al horror resultó difícil de aceptar. No se trataba de batallas, ni de bombas, ni de órdenes militares dadas en el caos del combate. Se trataba de médicos, hombres formados para curar que, con bata blanca y lenguaje científico, habían convertido el sufrimiento humano en un método de trabajo. En la sala del tribunal, el silencio era denso. Frente a los jueces se sentaban doctores nazis que habían trabajado en campos de concentración como Auschwitz, Dachau o Ravensbrück. No eran soldados rasos. Eran cirujanos, profesores universitarios, investigadores respetados antes de la guerra. Cuando comenzaron los testimonios, el relato fue avanzando con una frialdad que helaba la sangre. Se supo que miles de prisioneros habían sido utilizados como material experimental. Hombres, mujeres y niños que no habían dado ningún consentimiento y que sabían, desde el momento en que entraban en una sala médica, que probablemente no saldrían con vida. En Dachau, por ejemplo, se realizaron experimentos de hipotermia. Los prisioneros eran sumergidos en agua helada durante horas para observar cuánto tardaba el cuerpo humano en morir y si existía alguna forma de reanimarlo para uso militar. Algunos gritaban hasta perder la voz. Otros simplemente dejaban de moverse. Los médicos tomaban notas. También se revelaron experimentos de altitud extrema. Las víctimas eran colocadas en cámaras de baja presión que simulaban grandes alturas, para estudiar qué ocurría cuando un piloto perdía oxígeno. Los testigos contaron que muchos prisioneros morían convulsionando, con los pulmones colapsados o el cerebro dañado. A veces, los médicos ordenaban autopsias inmediatas para observar los órganos aún calientes. Hubo experimentos con enfermedades. Prisioneros sanos eran infectados deliberadamente con malaria, tifus, tuberculosis u otras patologías para probar vacunas o tratamientos que, en muchos casos, ni siquiera se les administraban. El objetivo no era curarlos, sino observar el progreso de la enfermedad hasta la muerte. Cuando alguno sobrevivía más de lo esperado, se le sometía a otra prueba. Uno de los aspectos más perturbadores fue el de las mutilaciones y cirugías forzadas. En Ravensbrück, mujeres jóvenes eran operadas sin anestesia suficiente para simular heridas de guerra. Les rompían huesos, les introducían astillas de madera o metal en las piernas, y luego observaban cómo evolucionaban las infecciones. Muchas quedaron discapacitadas de por vida. Otras murieron lentamente, descartadas cuando ya no servían para experimentar. En Auschwitz, los experimentos de esterilización masiva buscaban una forma rápida y eficiente de impedir la reproducción de poblaciones enteras consideradas indeseables. Se utilizaron radiación, inyecciones químicas y cirugías brutales. Las víctimas no sabían qué les estaban haciendo hasta que el daño ya era irreversible. Cuando los fiscales presentaron las pruebas, no solo hubo testimonios humanos. También se mostraron documentos, gráficos, fotografías y diarios médicos escritos con un lenguaje técnico impecable. Todo estaba registrado como si se tratara de un laboratorio normal. Esa fue una de las cosas que más impactó al mundo. No había caos, no había improvisación. Había método. Los acusados, en su defensa, argumentaron que solo seguían órdenes, que actuaban en nombre de la ciencia, que esos experimentos habían producido datos útiles. Algunos incluso afirmaron que otros países también habían hecho pruebas similares. Pero el tribunal dejó claro algo fundamental. Ningún avance científico justifica la tortura, el asesinato o la deshumanización. En 1947, tras meses de audiencias, se dictaron las sentencias. 7 médicos fueron condenados a muerte, otros recibieron cadena perpetua o largas penas de prisión. Pero el verdadero impacto de los juicios de Nuremberg médicos no fue solo el castigo, sino lo que vino después. De esos horrores nació el Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos que estableció, por primera vez de forma clara, que el consentimiento voluntario del ser humano es absolutamente esencial en cualquier experimento médico, que el sufrimiento innecesario es inaceptable, que la ciencia tiene límites morales que no puede cruzar. 80 años después, muchas de las normas que hoy rigen la medicina, los ensayos clínicos y la bioética existen porque en 1946 se escucharon estas historias en una sala de justicia. Historias que durante años fueron ignoradas o resumidas en una frase vaga, pero que en realidad revelan hasta dónde puede llegar el ser humano cuando deja de ver a otros como personas y empieza a verlos solo como datos. Y la pregunta que quedó flotando entonces sigue vigente hoy.
Si no se hubieran juzgado estos crímenes, ¿habríamos aprendido realmente algo, o simplemente los habríamos repetido con otro nombre?